Estimados y estimadas estudiantes, en esta clase, la clase número 14, vamos a ver los vertederos laterales de reembolse en embalses. En esta clase en particular, vamos a aprender a calcular el canal de descarga en vertederos laterales. En la siguiente veremos un ejemplo. Entonces, los vertederos laterales de rebose se caracterizan porque la dirección del flujo sobre el vertedero va a ser perpendicular a la dirección del flujo que hay en el canal de descarga. Es decir, la dirección del flujo del agua que pasa por sobre el vertedero va en esta dirección, pero la dirección del flujo hacia el canal que va hacia aguas abajo del vertedero está en 90 grados con respecto a esta dirección. En esta figura en particular vemos un vertedero lateral que se encuentra en la región del Maule, en el embalse Ancoa. Entonces, ¿cómo calculamos el perfil que hay en el canal de descarga de los vertederos laterales de rebose? La teoría del flujo de un vertedero lateral se va a basar en la ley de conservación del momento. Vamos a asumir que las únicas fuerzas involucradas son las generadas por la disminución de la superficie del agua según la dirección del canal. Es decir, la dirección del canal va a ir en esta dirección, en este caso, de izquierda a derecha, como lo indica la flecha de acá. Vamos a asumir que la energía que posee el agua por sobre el vertedero se va a disipar completamente cuando se deposita en el canal. Es decir, el caudal entra de manera perpendicular a la dirección del flujo del canal. Esto disipa la energía y luego el flujo es transportado, en este caso sería en la dirección perpendicular a la superficie de esta diapositiva, en dirección hacia ustedes. Si realizamos conservación de momentum en estas dos secciones, obtenemos la siguiente expresión, que depende del caudal en la sección 1, aquí está la sección 1, y tenemos la sección 2. Depende del caudal en la sección 1, de la suma de las velocidades en ambas secciones, la suma de los caudales de ambas secciones, y de la resta de las velocidades de ambas secciones, y del factor que vemos acá, que depende también de la velocidad y del caudal. Entonces, con esta ecuación, podemos resolver el eje hidráulico del canal. Donde Y, en este caso acá que vemos en el lado izquierdo de la ecuación, Y va a ser la cota del agua con respecto a un cierto nivel de referencia. El nivel de referencia lo eligen ustedes. Si Z, por ejemplo, es la elevación del canal y H es la altura de escurrimiento, la cota Y se obtiene simplemente sumando ambos. Es decir, por ejemplo, si este es mi nivel de referencia, este que vemos acá, si este es mi nivel de referencia, este va a ser Y, por ejemplo, aquí tendríamos H, y aquí tendríamos Z. Y en este caso, Y para este punto en particular va a ser H más Z. La diferencia, delta Y, va a ser simplemente la resta de Y1 menos Y2. Y aquí, ojo, es la sección aguas arriba menos la sección aguas abajo, y no al revés. Entonces, si reemplazamos Y1, Z1 más H1, Y2, Z2 más H2, nos da la siguiente expresión. Por lo tanto, esto lo reemplazamos acá, para resolver nuestra ecuación. Z va a ser un valor dado, ya que va a depender de la topografía. Va a depender de la topografía del canal, de la coordenada topográfica. La derivación de esta ecuación la pueden ver en el libro de diseño de pequeñas presas del USBR. Acá les dejo el link, también les subí este PDF a la página. Y ahí pueden ver la derivación. Entonces, ¿cómo se va a calcular este perfil? Tenemos la ecuación de gobierno, que es la que está acá. Y la pregunta es cómo la aplicamos. Entonces, dependiendo del fondo del canal y de la sección del control que tengamos aguas abajo del canal, se pueden producir dos tipos de perfiles. Si colocamos una sección de control para elevar el nivel del agua y peraltar el eje hacia aguas arriba de este canal,
vamos a tener un régimen de río, que sería esta sección de acá, el perfil A, que tendríamos el nivel de escurrimiento subcrítico. Si no ubicamos esta sección de control, si no construimos este peldaño, que es similar a un vertedero de pared gruesa, no es lo mismo, pero es similar la idea. Si no se ubica, si la pendiente del canal es lo suficientemente grande, vamos a tener un flujo supercrítico. Tendríamos este perfil B. Ahora, ¿qué opción conviene instalar? ¿Conviene considerar esta sección de control o no? Y la respuesta es que sí. Se prefiere un flujo subcrítico en el canal, es decir, una condición de río, debido a que el flujo supercrítico es muy violento, muy rápido, va a causar acumulación de agua en el lado más lejano del vertedero, como podemos ver en esta figura de acá en la parte inferior. Si tuviésemos flujo supercrítico, que es este perfil B', vamos a tener esta recirculación, va a producir olas, va a producir vibraciones indeseadas en la estructura, una velocidad alta también va a producir erosión en la estructura, lo cual no es deseable. Entonces, lo que se desea es tener el nivel de agua lo más tranquilo posible, es decir, el perfil A', A' en este caso. Donde tendríamos flujo subcrítico, es decir, con un número de flux menor a 1. Entonces, se puede construir una grada, o también podemos construir un angostamiento, tal de que podamos imponer escurrimiento crítico. ¿Qué quiere decir escurrimiento crítico? Que vamos a tener altura crítica. Y así tenemos control de la altura de escurrimiento, aguas abajo, y con esto podemos calcular el eje hacia aguas arriba con la ecuación que está aquí encerrada en un rectángulo. Eso ha sido por la clase de hoy. En la siguiente clase veremos un ejemplo de cómo se puede calcular este perfil.